Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter, como siempre, en la columna de FUSADE, de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación. Hoy con un invitado, hoy lo tenemos a Julio Giorgini, que es médico clínico y cardiólogo también. Julio, es un placer saludarte aquí en ADN Deportivo. Nacho Genovart, en la mesa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos allá en ADN Deportivo. Y bueno, un honor de vuelta estar con ustedes. ¿Todo bien, todo tranquilo en este contexto? ¿Cómo la estás pasando? Más siendo personal esencial, lógicamente. ¿Cómo la estás llevando? Mirá, una de las cosas que estábamos charlando es que a la incertidumbre que al principio apareció con todo esto y el miedo, se le ha sumado ahora el hartazgo, el fastidio en mayor o menor medida. Todos estamos, más allá de los recursos que uno pueda tener. Yo soy instructor de mindfulness y medito y todo, y así todo se me hace cuesta arriba y hables con quien hables, que todo el mundo te dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que le espera al que tiene menos recursos? Hace poco escuché una entrevista a Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un neurólogo, psicólogo polaco que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y hablaba sobre resiliencia. Él decía algo interesante sobre este tema del coronavirus, que en realidad todo va a depender de los recursos que vos ya tenías antes, ¿sí? Si vos tenías digamos, un hogar, una familia, eh, digamos, un pasar económico respetable, no estamos diciendo que seas ni millonario, ni ABC1, nada. Entonces, eso va a depender mucho de tu capacidad de recuperación posterior, ¿sí? Parece que fue una verdad de perogrullo, pero bueno. Y esto eh, creo que va más allá solamente de lo económico, porque tengo muchos pacientes que pueden tener muy buenas posibilidades económicas, pero muy pobres recursos desde el punto de vista de inteligencia emocional o de gestión de las emociones. Entonces, obviamente todo esto se hace más cuesta arriba. Y lo que estamos viendo ahora en el consultorio es básicamente insomnio. Nosotros hicimos una encuesta que todavía no está publicada en la Sociedad Argentina de Cardiología, que es para personal de salud, y hay un 65% más de insomnio, ¿sí? 23% más de consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, tenemos más insomnio, y después te voy a explicar por qué esto tiene que ver mucho con el tema del estrés y de las emociones. Estamos viendo justamente más palpitaciones, más taquicardia, más crisis hipertensivas. Entonces, realmente es algo que se hace muy difícil de manejar. No es imposible, pero se hace muy difícil de manejar. Y depende mucho de los recursos que vos tenías teniendo previamente. Más allá de lo económico, recursos afectivos o de inteligencia emocional, de gestión de emociones. Julio, antes de meternos en el mundo del deporte, porque obviamente este contexto amerita a que sigamos hablando de lo que estabas vos recién mencionando, te quiero preguntar si hay gente que sufre en este contexto del corazón. Vos como especialista y cardiólogo, imagino que atenderás pacientes relacionados con estas patologías y si han sufrido en este contexto problemas de esta índole. Sí, de hecho lo que se ha visto a nivel mundial, Nacho, es que en realidad llamativamente bajaron los diagnósticos de infarto, bajaron la cantidad de personas que consultaban por infarto. Entonces, en el mundo empezaron a decir, ¿y dónde está esta gente? Casi 60% menos de infartos. El tema es que la gente se estaba infartando en la casa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ver a futuro es el paciente que estaba, a ver, lo que permitió el tratamiento del infarto, ¿sí? Es cortar la extensión del mismo. Es decir, que un infarto que iba a ser muy grande es un infarto pequeño. Y eso lleva a que puedas tener menos complicaciones, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Lo que vamos a ver a futuro es mucho paciente que se infartó y que después va a traer las complicaciones de un infarto no tratado a tiempo. Eso, lo mismo que accidente cerebrovascular, por ejemplo. También estamos viendo lo mismo. Mucho paciente que me llama, todos mis pacientes tienen mi teléfono y me dicen, Julio, estoy con tal cosa. Digo, no quiero ir al hospital por el coronavirus. No, anda, olvídate del coronavirus. Esto ahora en este momento está por arriba del coronavirus. No dejes de consultar. De que eso
una de las primeras cosas que quiero que quede de esto, aunque estemos en este momento todavía en el pico de la pandemia, en el pico de contagios, si estás sintiendo dolor en el pecho, falta de aire más allá de lo habitual, no dejes de consultar, porque podés estar teniendo un evento coronario, ¿sí? Y no tengas miedo de consultar por el coronavirus. Los hospitales están bien preparados para poder atender a los pacientes que no tienen coronavirus. Vos sabés que, Julio, ¿cómo te va? Achita Lodoña te saluda. ¿Cómo te va, Ariel? Lo he escuchado mucho lo que decís vos, esta cuestión de que mucha gente siente dolencias, síntomas o diferentes cuestiones y prefiere no ir al hospital porque justamente el miedo es más fuerte que el miedo que te hace sentir los síntomas que preceden a cualquiera de los eventos que vos mencionabas. O sea, es una lucha de miedos eso. Es así, te digo que creo que vamos a tener, a ver, este coronavirus tiene un montón de cosas horribles, pero creo que vamos a tener que, si somos inteligentes y aprendemos, vamos a sacar cosas muy positivas. El temor no digamos, te paraliza, y cuando el temor te paraliza justamente, te puede llevar justamente a este tipo de equivocaciones. Es decir, no voy a ir por miedo al coronavirus. Sí, pero no es todo coronavirus. No es todo coronavirus, hay otras cosas que están pasando, ¿sí? Uh-huh. Y ni hablar de los tratamientos oncológicos que fueron suspendidos, pacientes que le han suspendido quimioterapias, pacientes que no están recibiendo el tratamiento que corresponde a patologías crónicas. Digamos, se está viendo en todas partes del país. Muchos pacientes que me dicen, Julio, mirá, me pasó tu teléfono, no sé, mi prima que se atiende con vos, porque mis médicos dejaron de atender, ni siquiera les atienden el teléfono, ¿sí? Es decir, el tema es que se paró el mundo, entiendo, sí, Sí. digamos, se paró el mundo, pero me parece que hay un momento en donde uno tiene que decir, bueno, ok, perfecto, pero esto sigue, y sigamos de alguna manera, ¿sí? No detener todo. No es todo coronavirus. El coronavirus es súper importante, no lo voy a negar, Uh-huh. pero creo que, a ver, yo no sé si a ustedes les pasó, a mi esposa le A ver. encanta dormir con el televisor prendido, ¿no? Entonces, Sí. golpe y porrazo, no sé, me despierto a 3 de la mañana porque, no sé, tomé un té a la noche y me voy al baño. 3 de la mañana, está el televisor prendido, los números del coronavirus. Es decir, no importa la hora del día que vos pongas la tele, abajo del graph está el coronavirus, ¿entendés? Sí. Entonces, somos lo que consumimos. Si vos consumís, digamos, solamente coronavirus, en tu cabeza lo único que vas a tener es coronavirus. Entonces, lo que le decimos a los pacientes, ok, estate informado, pero no te intoxiques con la información sobre el El coronavirus. problema es la sobreinformación, el exceso de información respecto a un solo tema. Sí, y ojalá, Ariel, fuera información. Ojalá fuera información. Es decir, creo que el problema es sobreintoxicarse con un montón de, no sé si datos o cosas sobre el coronavirus que ni siquiera sabemos si son reales. ¿Sí? Yo a mis padres les decían, mi mamá cada rato me mandaba por WhatsApp, Julito, mira, escuché esto, me mandaron lo otro. Y yo, mira, mami, cuando salga algo serio, realmente serio, no va a salir. La gente no se... ¿Vos creés realmente que los médicos del mundo se van a enterar de lo que hay que hacer a través de Facebook, a través de WhatsApp? Digo, no se maneja así la medicina, la ciencia en el mundo. Va a venir por canales oficiales, a través de Lancet, del New England Journal of Medicine, Annals o Internal Medicine, por alguna revista científica. No va a venir, ¿entendés? Por Facebook o por WhatsApp. De No te hecho, vas a cuando se enterar por YouTube publicó de este tipo de cosas. tal cual, cuando se publicó la vacuna, los resultados de la fase 2 de la vacuna de Oxford, ¿dónde salió? ¿Salió en YouTube? ¿Salió en WhatsApp? No, salió en Lancet. Claro. Es así. Y creo que el problema es intoxicarse con eso. Julio, ¿puede ser que esto potencie tanto lo bueno como lo malo? Vos hablabas de lo que teníamos de base, justamente recién. ¿Puede ser que esto potencie lo bueno como lo malo que nosotros tenemos de base, el hecho de varias experiencias? Primero, el temor. El segundo, el estar todo el tiempo en nuestras casas entre cuatro paredes. En algunos casos,
solos, en otros casos con nuestra propia familia. ¿Puede ser que esto intensifique tanto las virtudes como los defectos que nosotros ya tenemos de base? Sí, obviamente toda aquella persona que ya venía de antes, con una base, por ejemplo, más compasiva, eh, hay una budista que decía, si estás nervioso, medita, si estás más nervioso, medita más todavía. Es decir, aquel que quizás ya tenía una base con cierta impronta más compasiva, seguramente está practicando más. Y de hecho, de todas partes del mundo se ha notado un aumento de la necesidad de la gente por sumar recursos más allá de lo tradicional, ¿sí? Me refiero a la meditación o al mindfulness. Y de hecho, bueno, cuando quieran lo podemos charlar. Yo entiendo que este es un programa que tiene un contenido y un contexto deportivo, pero todas las sociedades del mundo, y de hecho, por ejemplo, de cardiología, la última, eh, la última guía internacional de hipertensión, cuando habla de modificaciones de hábitos de vida, el punto 8 claramente dice, bajar el nivel de estrés, medite y o haga meditación y mindfulness, ¿sí? Lo dice así textual. Ya no es que dice, bueno, quizás, no, esto le puede hacer muy bien, ¿ok? Así que sí, como vos bien decís, aquella persona, y por el otro lado, aquella persona que eh, tiene ciertos rasgos de mayor egoísmo, de menos compasión, de más irritabilidad, sí, claramente que esto lo potenció, no tengo ninguna duda. Y de hecho lo vemos en las redes, vemos que hay un nivel de violencia, hemos visto los ataques al personal de salud, como les han puesto carteles diciéndole que se vayan del edificio, sí, sin duda alguna, esto ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno. Julio, contanos un poco sobre el mindfulness. ¿En qué consiste y cómo se aplica? Bien, Santiago, mira, el mindfulness en sí es, no es solo una práctica. Es algo que tiene unos 2500 años, tiene un origen en lenguas muy antiguas, en el sánscrito y en el pali, viene a significar recordar. ¿Y sabes qué es? Es recordar estar en el momento presente. El fin último, y esto es, bueno, como medio muy filosófico, pero en realidad el fin último de la práctica del mindfulness es tomar conciencia de la propia conciencia. Tomar conciencia de la propia conciencia, a través de la meditación, por ejemplo. En el camino, vos desarrollás más paz, más calma, más concentración, más ecuanimidad. ¿Qué significa este tema de la ecuanimidad? El tema de la ecuanimidad lo que te permite es que vos puedas transitar las emociones, la que sea, enojo, ira, asco, sin que esas emociones a vos te arrastren. ¿Te ha pasado alguna vez, a vos, a cualquiera, a mí me ha pasado también, de decir algo, decir, ¿por qué no me callé la boca? Tendría que haberlo pensado 2 veces. Es decir, lo dijiste en caliente y después en frío decís, no, la verdad que... Entonces, y después te arrepentís. Bueno, la práctica de la meditación, la práctica del mindfulness, lo que te permite es poner un espacio, ¿sí?, entre vos, sujeto, y lo que está pasando, el objeto u otro sujeto, y poder parar y observar lo que está pasando, ¿sí?, sin juzgarlo. Y para tratar de darle un contexto deportivo, ¿sí?, el mindfulness se ha aplicado, así que el tema es que justamente en la práctica del mindfulness, ¿sí?, se está utilizando mucho en el deporte, lo que se ha visto justamente que la práctica del mindfulness lo que le permite a los deportistas, y Francisco Banoni, que es mi instructor, y de hecho les recomiendo que lo entrevisten porque él es especialista en mindfulness para el deporte. Él, por ejemplo, habla en un partido, dice, no es lo mismo jugar un partido de 90 minutos que 90 partidos de 1 minuto. Y esto es muy interesante porque cuando a veces un jugador se engancha con un mal resultado, ¿sí?, eso lo lleva a que todo el resto del encuentro, por ejemplo, tenga una mala performance. En cambio, cuando el deportista puede poner su atención en el momento presente, desengancharse de lo que pasó en el tiempo anterior, o en el minuto anterior, o en la jugada anterior,
y estar fresco en ese momento, eso le permite rendir mejor. De hecho, está súper descrito, por ejemplo, las lesiones en el deporte por estrés, ¿sí? Sí, los deportistas que están muy estresados tienen lesiones por estrés. Y de hecho, no solamente en el Bueno, deporte. Julio, fíjate que ayer fue noticia Di María porque llegó a una nueva final de Champions League, en este caso con el Paris Saint-Germain, y Di María ha sido varias veces noticia por justamente tener lesiones en momentos definitorios, o en la previa a un momento definitorio. Y curiosamente, ayer cuando clasifica, lo primero que dijo es, me va a costar dormir de acá al domingo, que es cuando Paris Saint-Germain juega la final de la Champions League. Bueno, pero lo que está pasando es que él mismo ya se está casi pobre, se está autoprogramando que me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Y eso lleva a un aumento de la liberación de adrenalina, una activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Liberación de catecolaminas, y sabemos que la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? El tema justamente del estrés y las lesiones en los deportistas es súper importante, y lo que se está viendo justamente que la práctica de mindfulness permite disminuir este nivel de lesiones y mejorar la concentración para los partidos. ¿Esta práctica, Julio, es adaptable a la vida de los niños? Excelente pregunta, Santiago, totalmente. De hecho, vos viste que un nene, por ejemplo, de 3, 4 años, se pelea con otro, a los 2 segundos se olvidó lo que estaba pasando y están jugando, no queda enganchado con que hiciste tal cosa. Los chicos normalmente ponen la atención en el momento presente, no se quedan enganchados con lo anterior. El tema de quedarse enganchado con lo que vos me hiciste, me dijiste, qué sé yo, es algo más del adulto. Entonces, para los chicos es especialmente bueno, porque el chico además empieza a confiar en sí mismo, empieza a sufrir menos. Excelente. Julio, y ahora te quiero preguntar por el coronavirus, que algo mencionamos en el inicio de la charla. ¿Te tocó analizarlo desde el punto de vista cardiológico? ¿Analizarlo en qué sentido? Sí, las consecuencias que trae por ahí. A No ver, solo en el momento, sino también posibles a futuro. mirá, por ahora es poco lo que sabemos porque no ha pasado tanto tiempo, ¿sí? Sí sabemos que a nivel cardiológico lo que genera es una disfunción transitoria del corazón, ¿sí? Yo estoy en el hospital de Argerich, estoy en la terapia COVID, y vemos que hay disfunciones transitorias de la función contráctil del corazón, es decir, de la función de bomba. Después, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Todavía no tenemos tiempo, ¿sí? Nos falta tiempo todavía como para aprender de eso. Pero ¿Es muy grave, Julio? ¿O es leve? En algunos casos ha sido importante. Lo que pasa es que, y de ahí está el tema de que los pacientes que tienen antecedentes coronarios son los que peor la sobrellevan, porque ya probablemente tengan un músculo cardíaco que está más enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Ahí lo veremos. Los pacientes, a ver, hoy por hoy lo que sabemos es que de cada 100 personas que se enferman, lamentablemente 2 se mueren, ¿sí? El 98% restante, en líneas generales, el 80% pasa una enfermedad, en líneas generales, bastante leve, ¿sí? O con pocos síntomas. Y esto, bueno, esto en parte, un poco lo que yo decía, que nos tiene que enseñar el coronavirus. Más allá de que hay pacientes que simplemente por la edad constituyen un factor de riesgo, hay otros pacientes, sabemos que los obesos son un grave, la obesidad es un gran factor de riesgo no en sí de contagiarse, sino de evolucionar mal, ¿sí? Claro. Si no es que un paciente tenga más riesgo de contagiarse que otro. Contagiarnos nos podemos contagiar todos, ¿no? La diferencia cuando hablamos de pacientes de riesgo es que son pacientes que tienen más riesgo de evolucionar mal. Sabemos que los obesos tienen más riesgo de evolucionar mal, ¿sí? Y creo que una de las cosas que nos tiene que enseñar este coronavirus es a tratar de tener un estilo de vida saludable. Si vos tenés un estilo de vida saludable, vas a poder, primero, vivir mejor, y en segundo caso, si aparece, nadie pensaba en esto en noviembre del año pasado, pero en el caso digamos, de una infección, la vas a poder llevar mejor. Julio, en el caso de que alguien de afuera quiera ingresar en el mundo del mindfulness, ¿qué le recomendás? ¿Qué material le recomendás acceder como para empezar a entrar a justamente este mundo? Mira, hoy
gracias al tema de las plataformas, ya sea Zoom, en general Zoom es la que más se está utilizando, hay muchos lugares que están ofreciendo sus cursos vía Zoom. Nosotros, yo pertenezco a la Fundación Cardiológica Argentina y habíamos comenzado un programa en octubre del año pasado, programa presencial de cursos, y bueno, por ahora no lo estamos llevando adelante por cuestiones obvias, pero por ejemplo, hay otras instituciones que ya tienen armado desde hace mucho más tiempo, instituciones que se dedican exclusivamente para la enseñanza del mindfulness, que están enseñando. Sí le recomendaría al público en general que busque instituciones de trayectoria, ¿sí? Sí. Un poco el temor que existe en el mundo del mindfulness es que esto termine siendo como ocurrió en algún momento, ¿se acuerdan? En la época de las canchas de pádel o de los videoclubes, para los que tienen un par de años. Sí, que no venga cualquiera que porque hizo un cursito de mindfulness se pone a enseñar. En líneas generales, es muy raro que se pueda dañar con mindfulness, pero el tema es que la persona no va a poder lograr un beneficio, y si venía con la esperanza de sentirse bien, lo que va a pensar es, no, esto es una chantada y no sirve, y es mentira. Entonces, claro, hay lugares, digamos, serios que son recomendables. ¿Sí? Y no se necesita nada más, se necesita intención, el querer hacerlo. Se puede meditar sentado en una silla, acostado. No necesitas comprarte el almohadón de meditación. Ponete 2 almohadones si querés hacerlo en un almohadón o hacerlo sentado en una silla. ¿Sí? No es necesario algo en especial. Lo más importante es la intención, es decir, quiero hacerlo. Bien. Claro. Y si no encontrás 20 minutos para meditar, entonces medita 1 hora, como dicen. Mirá, el tema es, si vos no podés, te lo diría al revés. Es decir, para el que ya está meditando, si vos ves con 20 minutos no te alcanza, medita 30. Pero mucha gente dice, no, yo no tengo tiempo 45 minutos por día para meditar. Ok, no podés 45, hace 30. No tenés 30, hace 15. Hace 5 minutos. Llévalo progresivamente. 5 minutos va a ser mejor que 0. El punto es, no hay una excusa que porque no tenés tiempo. Podés hacerlo 15 minutos, no hay drama. No tienen que ser 45 minutos y que si no lo haces no te sirve. Julio, te quiero agradecer el contacto, la verdad que ha sido un enorme placer poder incursionar en este mundo, bueno, poder hablar también de la actualidad, no alejarnos de ella, sino también tocarlo de otro lado y no sobre consumir una información que quizá, o datos que quizás no son ciertos o que por ahora no están tan chequeados, ¿no? Éxitos para lo que viene, esperemos que esto pase pronto realmente y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias Nacho, Ariel, Santiago, y que estén bien, cuídense. Julio, un abrazo grande. No, por favor. Chao, chao. Hasta luego. Julio Giorgini ha pasado por aquí, gentileza de la Fundación Salud, Deporte y Educación de FUSADE. Él es médico clínico y cardiólogo. Bueno, hemos hablado de todo un poco sobre la actualidad también que estamos atravesando aquí en la República Argentina en particular y en general a nivel mundial, con los rebrotes también que se están conociendo. Son lindos espacios para abrir la cabeza, Nacho. Sí. Parar un poquitito la pelota. A veces está bueno porque venimos en un vértigo increíble, aún estando en esta situación, y a veces hay que bajar un poco, me parece. Sí. Y creo que es el mensaje que hay que rescatar de este tipo de espacios. Como siempre le agradecemos a Paula. A Paula Galloni, quien es la que gestiona también todas las notas aquí en ADN Deportivo. Le agradecemos y le mandamos un saludo cordial. Y de esta manera nos vamos a la pausa para ya emprender el cierre. A la vuelta de este corte pequeño, arrancamos ya el cierre en ADN Deportivo.